Bueno, muy buenos días. Como ven, tengo la voz un poco tomada, así que Huguito cubrió parte de la cena y le damos gracias a Dios que él pudo tomar esa parte de la cena y leer ese pasaje en que nos habla de Cristo, que nos habla de la justificación. El tema que me sugirieron hoy es cómo se justifica el hombre ante Dios. ¿Cómo nos justificamos nosotros frente a Dios por nuestra condición de pecado? Y vamos a ver como base el capítulo 9 del libro de Job. Y nos vamos a ver a un personaje llamado Bildad. Para esto vamos a bajar un poquito al capítulo 8 para ambientarnos en esto que sucedió en la historia de este hombre, Job. Así que para buscar una respuesta nosotros a esta pregunta de cómo se justifica el hombre ante los ojos de Dios, es importante que nosotros comprendamos que nuestras obras realmente no nos sirven. Vamos a leer el capítulo 9 desde el 1 hasta el versículo 12. Dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no podrá responder a una cosa entre mil. Él es el sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes en su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace grandes cosas e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién dirá qué haces? Este es el pasaje base que vamos a tomar hoy para ver esto. Sé que Héctor hizo una presentación sobre mí, espero que pueda cubrir las expectativas. Todos somos siervos de Dios y el Señor nos puede utilizar a cada uno de acuerdo a su voluntad. Venimos en estas reuniones repasando este libro de Job y cada hermano que ha pasado ha hablado sobre una parte de la vida de este gran hombre que tenemos en la Biblia como ejemplo. Y vimos que él había pasado por un momento terrible en que perdió sus posesiones, sus riquezas, sus camellos, todo lo que tenía. Y lo más triste, lo más doloroso para él fue que sus 10 hijos de repente murieron, 7 varones y 3 mujeres. Y si nos pusiéramos en la piel de Job, creo que no podríamos, por todo lo que le sucedió en un instante, haberlo soportado, ninguno de nosotros. Ahora él está en una situación donde el diablo, ¿se acuerdan? Satanás le dice piel por piel, empieza a tocar todo su cuerpo. Y llega un momento que está postrado Job de una manera en la cual ya su estado es crítico, su estado es lamentable. Entonces van a venir 3 amigos a consolarle de alguna manera. Y qué bueno que puedan venir amigos. Ahora, estos amigos que van a venir hacia él, ya había venido Elifaz, que se había acercado y le había confrontado a Job de alguna manera. Y en vez de traerle quizás un consuelo, comenzó con algo acusatorio. Pero ahora va a venir este segundo personaje que es Bildad. Y el capítulo 8 nos dice que le dice Bildad
¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Porque le contesta la respuesta que Job le viene dando a Elifaz. Y es como si Job estuviera subiendo a un ring, ¿no? Como en una rueda donde tuvo un primer round. Él tuvo que defenderse. Y ahora nuevamente es retado por Bildad que viene y como que tiene que ir a un segundo round y tratar de defenderse y escuchar a este amigo que venía a consolarle o a traerle aliento. El versículo 1 y 2 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho, pervertirá el Todopoderoso la justicia? Él va a traer un planteo, él va a comenzar un discurso. Y probablemente lo haya hecho aludido por lo que dice el capítulo 6, versículo 15, donde Job, contestándole allí a Elifaz, dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Él había recibido de estos que habían venido, como de golpe, todo una reprimenda o algo así, ¿no? Pero después que pasaba eso como un agua que descendía de la montaña cuando hay un deshielo, cuando él iba a buscar o sacar la conclusión de qué le habían querido decir, no encontraba más que un lecho seco allí de un río. O también dice como un viento que va pasando y poco a poco se va desvaneciendo. Ahora en el versículo 3 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Allí comienza este discurso Bildad. Y en el 20 es como que lo concluye. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Él va a sostener y a poner sobre la mesa allí una idea. Y la idea es que Dios al justo o al bueno le da lo bueno y al malo le da lo malo. Esto era lo mismo que había venido diciendo allí Elifaz. Así que él va a tratar de convencer a Job de que esto es así y para esto le va a dar 3 ejemplos. Vamos a leer del 8:4 al 7. Dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Son 3 cosas. Primero le habla de los hijos, después que busca al Señor, y después da lo último, de que bueno, que aunque estaba así, en un momento iba a mejorar ese estado, que después sabemos por la historia que Dios le da el doble a Job. Así que mientras él se encuentra allí en esta situación, imaginemos a Job después de haber sufrido esto, todavía está pasando un periodo de luto por su familia, sus hijos. Y vemos que de alguna manera le echa en cara aquí Bildad, diciéndole, tus hijos ya están muertos y están en el lugar que tienen que estar. Ahora, hay una esperanza, tú estás con vida, tenés la oportunidad de arrepentirte. Esta es la idea más o menos que lo que Bildad le quiere decir. Así que le da un consejo, si de mañana buscares a Dios, si eres limpio y recto, ¿estaría en lo cierto Bildad al decirle esto a él? Tal vez no tendríamos que hacer la pregunta, ¿realmente Job era recto? Si vamos al comienzo del libro de Job, vemos en el capítulo 1, versículo 8, que el Señor va a dar 4 puntos. Dios mismo, frente a Satanás, lo pone como ejemplo. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el capítulo 2, Dios se lo vuelve a repetir estas 4 condiciones. Y hay una condición más que a veces no la tenemos en cuenta. Dice que no había otro varón como él sobre la tierra.
qué persona realmente impecable en su forma de vivir. No quiere decir que Job no era pecador, porque todos somos pecadores, pero no hacía de su vida, o el pecado no tenía dominio sobre su vida. Así que Bildad le va a decir, si fueres recto, de acuerdo a su juicio, dice, entonces prosperarás. Bildad de alguna manera le había dicho, mirá, a tus hijos han muerto. Y les pasó esto porque, bueno, ellos pecaron, así que tienen merecido lo que le ha pasado. Y le dice a él, ahora tenés la oportunidad, vos Job, de ser perfecto. Así que le va a pedir a Job que se arrepienta. Job ya se había defendido, como dije antes, con Elifaz. Y ahora de nuevo debe defenderse frente a estas palabras de Bildad. Ahora, en el versículo 7 hay una gran verdad. Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. De alguna manera, estas palabras que dice aquí Bildad, sin saberlo, está diciendo una profecía. Cuando nosotros vamos y conocemos la historia, vamos al final del libro de Job, vemos cómo el Señor, cómo Dios le restaura y le recompensa toda esta fe, todo este periodo de sufrimiento que él había tenido que pasar. Le hace mirar, dice Bildad, que mire hacia los antepasados, que mire hacia atrás, que mire a los que le enseñaron a él, que vea cómo Dios obró en el pueblo de Israel, cómo bendijo a los que hicieron la voluntad de Dios, y que de allí él tome consejo y que se dé cuenta de que Dios es justo. Como Elifaz le dice de alguna manera, lo que siembras es lo que cosechas. Versículo 11 dice, crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Versículo 12, aún su verdor sin haber sido cortado, con todo se seca primero, con toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Él le va a dar el ejemplo del junco, algunos dicen que puede ser también caña de bambú, que necesita la humedad para crecer. Y si esta caña no está en ese piso húmedo, no puede crecer. Y él está queriendo comparar la vida de Job, diciendo, como te has alejado de Dios, te vas a terminar secando, como se seca el pasto, como se seca una pradera que no puede crecer. Va a dar otros ejemplos más que no nos vamos a detener, le va a hablar de una tela de araña que se rompe fácilmente, como la confianza que él puede tener en Dios. Y también le va a dar otro ejemplo de que un árbol, si no está cerca de una fuente, no va a poder crecer ni tener todo este verdor. Y le habla del destino, le muestra el destino del impío, aquel que se aparta del Señor. Y de alguna manera, cuando le está hablando, lo está tratando de hipócrita Job, porque es como, vos te defendés, decís que está todo perfecto con Dios, pero por algo te está pasando esto. Había una idea que todo el que tenía una enfermedad o le pasaba algo era por un castigo de Dios. Entonces, cuando sucedía algo, lo natural era pensar, si estás en esta condición, es porque algo hiciste fuera de lo normal. Así que él concluye de alguna manera, Dios es justo con el justo y Dios castiga al malvado. Dios no aborrece al perfecto, al íntegro. Podríamos juzgar a Bildad, ¿no es cierto? ¿Qué clase de amigo, no? Este está enfermo, tirado con una enfermedad asquerosa, permítanme la palabra, como una sarna rascándose, sufriendo, más el dolor de todo lo que pasó por todas las pérdidas, por la familia. Y aparte él está Job librando una batalla, porque él está pasando por una situación que desconoce.
no sabe por qué está en la situación que está. Así que Bildad puede haber un juicio sobre Job, porque él tampoco sabe la verdad de lo que sucede. Vamos a entrar en el capítulo 9. Ahora sí que es el que por ahí, si bien todo nos interesa y es útil, para el tema de hoy, el capítulo 9 tiene la pregunta, que es el tema preparado. Dice, ciertamente yo sé que es así. Comienza Job a responderle a Bildad. Bildad había venido agrediéndolo constantemente. Le dijo un montón de cosas feas, aún con lo de los hijos. Pero él le contesta de una manera blanda, le contesta de una buena forma. Dice, ciertamente sé que no es así, que yo sé que es así, perdón. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podré responder a una cosa entre mil. Ciertamente yo sé que es así. Job le ha respondido a Bildad. Y ahora comienza, después de haber recibido estas duras palabras de Bildad, y pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Esta pregunta que hace acá Job es para cada uno de nosotros, es para vos, es para mí, es para toda la humanidad. ¿Cómo podemos presentarnos ante Dios tal cual somos, con nuestro pecado, y que el Señor nos pueda declarar justos? Nuestra justicia no alcanza para cubrir la justicia que Dios demanda. Ahora, Job sabe que estaba pasando por un sufrimiento que era más de lo normal. Y aunque podrían acusarlo, él sabía que no pecó más que otros. Ahora pensemos este planteo. Si Job no era justo ante Dios, ¿qué otro hombre u otra persona sobre la tierra podría ser llamada justo? Llegaría a serlo. Y Job entiende esto. Es importante comprender que la Biblia en su palabra nos habla de la justicia humana. Y nos habla en dos sentidos. Primero en el sentido relativo y después nos habla en el sentido legal. ¿Qué queremos decir con esto? En el sentido relativo, hay personas que pueden llegar a ser consideradas justas. Si nosotros vamos a Génesis 7:1, allí Dios, cuando le dice que entre en el arca a Noé, habla de que Noé es justo. Cuando refiere a Lot, dice el justo Lot, habla la palabra del Señor. Y acá, con Job tenemos el gran ejemplo que da la justicia, la perfección, el apartamiento del mal. Y esto es un concepto que podemos tener nosotros de justicia. Pero en el sentido legal, solo podemos ser declarados justos o considerados justos por Dios a través de la fe en el Hijo de Dios. En Romanos 5, le vamos a leer un texto nomás, Romanos 5:19. Dice así la palabra de Dios hablando del tema de la justificación. 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué está diciendo este texto? Que por la desobediencia de Adán, de un primer hombre, todos nosotros nos convertimos en pecadores. Somos pecadores ante Dios. Traemos eso en nosotros. Usted va a ver un bebé, a medida que va creciendo los chicos, ¿no? A veces hacen algún acto que decimos, no lo vio de ningún lado, ¿dónde aprendió? Porque a veces hay cosas que ya se traen en la naturaleza. No estoy diciendo que los niños o los bebés no sean por Dios
rescatados o salvados, porque mientras los niños no tienen la oportunidad o son pequeños que no pueden hablar del Señor, son su propiedad. Pero acá habla que por Adán entró el pecado, pero habla que por otro hombre, que era hombre y Dios, vino la vida. Fuimos constituidos justos. Solamente por Jesucristo podemos nosotros llegar a tener la justicia o ser justificados ante Dios. Yo le puedo plantear muchas cosas a Dios. Puedo tener una vida lo más limpia posible, puedo ser una persona de bien, puedo obrar lo mejor posible. Pero a veces tenemos la idea de la balanza, ¿no? Si tengo 10 obras buenas y 2 malas, la balanza queda arriba y el Señor me va a recibir. Y no es así, porque ¿quién paga la diferencia de estas dos que quedaron allí, que no eran las correctas? Así que la fe en el Hijo de Dios es lo que nos va a permitir a nosotros contestar esta respuesta de Job. Así que decía, si yo no he sido suficientemente justo para librarme del juicio de Dios, ¿quién podría hacerlo? Ahora podemos tomar esta pregunta como la más importante del mundo. Realmente, ¿cómo puede el hombre encontrar la aprobación de Dios? ¿Cómo podés presentarte ante Dios? ¿Cómo presentarme ante Dios y ser justo ante Él? Acá entendía perfectamente Job que él no podía estar a la altura de Dios, aunque él va a describir acá muchas cosas que Dios hace. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Y manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Viene hablando de este Dios y de su poder, lo viene alabando de alguna manera. Pero en la forma que él, aunque él está alabando a Dios y planteándose esto, no está recibiendo en su corazón el consuelo. Esto no le sirve a él para consolarse. Así que de la forma que él describe a Dios y la idea que se hace de Dios, después en el capítulo 42, del 1 al 6 creo que es, él mismo se va a arrepentir de esto que pensó ahora, de cómo quiso encuadrar a Dios o cómo quiso tomar la idea de Dios. Se lo leo ya que estamos, 42 del 1 al 5, dice, yo conozco que todo los puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él trataba de alguna manera, Dios, ¿cómo puedo entenderte? Porque con lo que me está pasando, con mi sufrimiento, ¿por qué me pasa esto? Y tal vez en tu vida estás pasando un momento de dificultad, momento en que estás sirviendo a Dios, momento en que andás bien y sabes que no es por tu pecado y algo está en tu vida pasando. Bueno, Dios quizás está permitiendo que tu fe sea probada, como está aquí Job. Y a veces no tenemos en el momento la respuesta, pero sí sabemos que, como le dijo Bildad a Job, aunque ahora estás viviendo un momento difícil, después tendrás algo mucho mejor. En su descripción aquí sobre la soberanía de Dios, el versículo 8 creo que es, dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del mar. Él hace grandes cosas incomprensibles y maravillosas, sin número. Siguiendo él en esta alocución que estaba hablando sobre la soberanía de Dios, menciona la osa, no está hablando de un animal, está hablando de la osa mayor. Estuve buscando ahí y es una constelación conocida como el Carro Mayor, con este nombre. El Orión es una constelación que dice que es la más bonita y prominente e inconfundible
del cielo invernal. Y después habla de las Pléyades, que son conocidas como las 7 hermanas, un conjunto o una constelación, o un cúmulo estelar muy cercano a la Tierra. Así que Job alaba a Dios por su gran poder, pero él se encuentra todavía en medio de este sufrimiento y no llega a entender o a pensar por qué le está pasando lo que sucede. Después va a hablar también el pasaje de los secretos, y habla de los lugares secretos del sur, aparentemente por el lugar geográfico que estaba, había parte del universo de estrellas que no podían llegar a ver por el lugar que allí se encontraba. Ahora, volviendo al versículo 4, dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Eso es lo que le está diciendo Dios. ¿Se acuerdan cuando decía Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón? No podemos pelear contra Dios y salir victoriosos. Job estuvo de acuerdo en este aspecto con Bildad. La idea de cualquiera que se endurece con Dios nunca hallará bendición. Ahora, él tenía una disyuntiva, un concepto que cómo aplicaría a su vida todo esto. Estaba seguro de lo que le había acontecido no era porque él había endurecido el corazón hacia Dios. Versículo 10 dice, él hace grandes cosas e incomprensibles. Al considerar Job la grandeza de la creación, a Dios, su obrar, su poder, de alguna manera él pensaba como el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él? Veía su insignificancia frente a toda esta creación de Dios, frente a ese cielo, esas estrellas que estaban allí. Pero aún así no podía hallar el consuelo. Versículo 11, he aquí pasará ante mí, no le veré, pasará y no le entenderé. Es como si Job estuviera gritando, diciendo de alguna manera, Dios, ¿por qué es tan difícil para mí entenderte? Para sus amigos la explicación era obvia. ¿Qué pensaba Elifaz? ¿Qué pensaba Zofar? ¿Qué pensaba Bildad? Job pecó y de alguna manera lo habrá hecho de alguna forma mala o inusual, que Dios lo está castigando. Por eso Job estás así, porque hay pecado en tu vida. Ahora, ¿cuántas veces podemos nosotros tal vez abrir un juicio sobre otra persona? ¿Cuántas veces algún hermano en la fe puede estar pasando un momento de dificultad? Y nosotros podemos pensar que no es una prueba, sino que podemos pensar, y Dios algo habrá hecho, a lo mejor que Dios le está castigando. Nosotros no podemos tener la autoridad ni el conocimiento muchas veces para orar y hacerlo con cordura. Versículo 13 dice, no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Hay muchos pensamientos en todo este pasaje que hemos venido leyendo que nos van a ir conectando con Jesús. En lo que estuvimos viendo, dice que Dios anda sobre las olas del mar. ¿Y quién caminó sobre las aguas? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades, está hablando de todas las estrellas. Y una estrella en Belén, hace más de 2000 años, anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él hace grandes cosas e incomprensibles y maravillosas sin números. Cuando vemos la vida de Jesús sobre la tierra, vemos todos los milagros que Él hizo, señales que el Señor dio, prodigios, sin número. Y se habla que si tuviéramos que tener lo que escrito, todo lo que el Señor hizo, dice que no alcanzarían las bibliotecas o los libros de todo el mundo para todo lo que Él pudo hacer en su paso por la tierra. Dice, pasará delante de mí y no le veré. Dice, cuando el Señor estaba siendo apedreado en el templo, primero se esconde, pero después dice que pasa en medio de ellos.
y pasa como si no lo hubieran visto. ¿Se acuerdan del camino de Maús? Está con ellos, pero ellos no le reconocen. Este es el poder que el Señor tiene. Así que nadie le puede seguir a Dios. ¿Qué haces? En Marcos 12:34 dice que nadie más se atrevía a hacerle preguntas al Señor Jesús. Se dice de Dios y debajo de él se abaten los soberbios. Y los malos espíritus cayeron derrotados o postrados a los pies de Jesús. Así que, pensando ahora cómo se justificará el hombre ante los ojos de Dios, ¿quién podrá estar delante de él y serle de su agrado? La palabra justicia aparece en la Biblia una y otra vez. Abraham creyó, dice, y le fue contado por justicia. Fue declarado justo él al creerle a Dios. Él puso la mirada, dice, como viendo al invisible, aquel que iba a venir. Ahora, Job está haciendo una pregunta que de alguna manera, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Romanos 5:1 lo cantamos. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz y la justificación frente al Señor solamente es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. También en la Biblia encontramos que el creyente también debe hacer lo justo, no lo cortito, sino estamos hablando de hacer lo que está bien, lo que es justicia. Hoy se habla mucho de justicia social. El creyente en Cristo es aquel que tiene que ser justo en todas las cosas de la vida, a todos los niveles, aún ayudando a los demás, cuando hablamos a uno a dar un consejo, no hacer lo bueno cuando hay que hacerlo, todo esto. Y forma parte de la justicia que Dios quiere que el creyente tenga a nivel humano. Cuando Jesús nos habla en otro contexto sobre la preocupación que nosotros tenemos el día a día, qué vamos a comer, qué vamos a vestirnos, Él nos da el consejo. Buscad primeramente a Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Acá la añadidura tiene que ver con hacer lo justo. Job se sentía justo ante Dios. Y lo era, realmente lo era, porque mismo Dios lo dice así. Ahora, ¿por qué? Porque él ayudaba al necesitado, Job. No era una persona que aunque tenía dinero no hacía nada. Estaba cerca del afligido. Por eso se decía que él ha hecho lo justo, ha hecho lo correcto, podía decirse Job. Sin embargo, necesitaba hallar una respuesta, como tal vez vos y yo la podemos buscar a la pregunta: ¿realmente estoy justificado frente a Dios? ¿Me demandará Dios mi pecado? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará si iré a la eternidad con Dios? Sabemos que nuestra justicia humana no alcanza. Las obras no son suficientes. Están muy bien hacer obras. Dice la palabra de Dios que fuimos preparados para buenas obras, las cuales Dios dice se preparó de antemano, hablando del creyente. Pero también está aquel que no cree y que hace buenas obras. Y que decimos, qué buena persona, solo le falta ser de Cristo. ¿No le pasó así tener algún amigo? Y realmente le falta eso, hermano. Le falta ser de Cristo para estar completo. Él, al verse en estas circunstancias, Job, azotado así por esa enfermedad, que debe haber sido algo terrible, más todo el dolor, como dije antes, de la carga de todo lo que le había pasado, no cree que Dios le escucha, porque su sufrimiento, su quebrantamiento no cesa. Entonces se plantea si Dios realmente está escuchando las oraciones de él. A veces oramos y como la respuesta de Dios no viene enseguida, pensamos que Dios no nos ha escuchado. Pero dice que el oído de Dios está cercano a todos los que le invocan. Versículo 20 dice, en el versículo 20 leemos:
Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. ¿Qué está diciendo acá Job? Que si él le dijera a Dios, yo soy justo, soy alguien que no tengo nada que me puedas demandar, se estaría condenando. Yo me acordaba cuando en una Navidad fue un grupo grande a la peatonal, y entre ellos estaba Lionel, que le gustaba hacer de mimo y algunas cosas, ¿no? Y me acuerdo que vino una señora y empezó a hablar de la mentira. Y yo decía, yo no he mentido nunca. Y Lionel decía, bueno, pero usted tiene que haber dicho alguna mentira. No, yo jamás dije una mentira, ¿no? Y esto me hacía acordar, cuando yo me justifico, me estoy condenando, porque hay cosas que son obvias. ¿Cómo no vamos a pecar contra Dios? Así que llega a la conclusión de aunque él era íntegro y perfecto, no podía justificarse ante Dios. Aunque él está tan sacado por su dolor y por las acusaciones, llega a decir, Dios se ríe del sufrimiento del inocente. Y si algo sabemos es que esto no es así. Pero él ya en su dolor y en su búsqueda de poder entender a Dios, termina con este pensamiento. Sabemos que Dios se conduela con aquel que sufre, que Él es el consolador, el Padre de misericordias, y no podría reírse del dolor de los demás. Acá Job estaba en una situación que estaba siendo probada su fe, porque Dios tenía tanta confianza en él que le permitió que el diablo lo zarandeara, como dice la palabra de Dios. Pero Job tiene bien claro que si su boca quisiera justificarse, lo condenaría. Por ejemplo, dice, si yo he mentido, como dije recién, de alguna manera ya pecó. Jesús nos muestra el contraste aquí. Si Jesús nos justifica a cada uno de nosotros, ¿quién podrá condenarnos? Es importante entender cómo Job ve que su justicia no le alcanza ante Dios y que de alguna manera, como veníamos viendo, necesita también a Jesús. Si Él nos justifica, ¿quién condenará? Job, versículo 33 y 35, vamos hacia el final, dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espantes, entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado estoy en mí. Si tan solo hubiera un árbitro, por eso traíamos la figura de Cristo, si tan solo hubiera un mediador, alguien que tome mi mano y la mano de Dios y nos concilie, qué necesario era para él encontrar un mediador. Segunda Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense que no dice Jesucristo solamente, sino que dice Jesucristo hombre. ¿Y qué buscaba Job? Un hombre que pudiera ser de mediador. Yo no sé a quién, sabemos que si somos todos de Cristo, sabemos quién es nuestro mediador. Pero cuando nosotros miramos a nuestro lado, a nuestro alrededor, ¿cuántos mediadores hay que están antes del Señor? Y le damos más privilegio que al Señor mismo. Cuando la palabra de Dios es clara que el único que nos va a conducir hacia Dios es el Señor Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otra persona que pueda reconciliarnos con Dios que no sea el Señor Jesucristo. Así que Job estaba buscando a este hombre para reconciliarse con Dios. Jesús es un mediador de un nuevo pacto, dice la Escritura. Te invito a leer Hebreos 9:15, es un versículo nomás, y ya vamos yendo hacia la conclusión. Hebreos 9:15.
dice lo siguiente: así que, por eso, hablando de Jesús, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. En el antiguo pacto había que ofrecer un holocausto, había que ser sacrificado un animal para cubrir el pecado y la sangre del pueblo. Pero el Señor hizo la obra una sola vez y para siempre, y Él es nuestro mediador, es el que hizo el nuevo pacto y el que nos justifica ante el Padre. Así que no podríamos justificarnos por nuestras obras de ninguna manera, porque somos pecadores y Dios necesitaba a alguien santo y sin mancha para pagar el precio de nuestro pecado. Él vino, se despojó a sí mismo, dejó toda la gloria, se hizo hombre y vino a morir en la cruz. Pero no quedó allí en la cruz. No quedó en el sepulcro, la muerte no pudo retenerlo. Y Él venció la muerte y tomó el dominio que ésta tenía sobre cada uno de nosotros. Por eso hay una esperanza para el creyente, que un día estaremos en la presencia del Señor, pero mientras tanto el Señor está con nosotros. Se fue, dejó su Espíritu Santo aquí para que nos acompañes. Él habita en el corazón de cada creyente. Y hoy estuvimos compartiendo la cena del Señor hasta que Él venga. Hay una promesa del Señor que Él volverá a buscar a su iglesia. Gálatas 2:16 dice lo siguiente, lo leemos rápidamente. 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjate qué texto claro, ¿no? Creo que no podríamos agregar nada. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Por más cosas buenas que haga, no hay justificación. Pero sí, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificado por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Esta pregunta que se hacía Job: ¿quién podrá justificarse ante los ojos de Dios? Tenemos la respuesta en la palabra de Dios. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que tus obras no alcanzan y que necesitas un Salvador? Él está presente, Él está esperando. Dice, yo estoy a la puerta de tu corazón, Él está llamando. Dice, y te pide que si le invitas a venir, Él entrará a tu corazón, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Una intimidad con el Señor. La salvación está al alcance. La fe nos justifica frente a Dios, nos hace justos por la obra de Jesucristo en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude cada día, en cada circunstancia, sabiendo que Él está a nuestro lado, aunque no entendamos lo difícil que pueda ser la situación. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias en esta mañana, que tu palabra puede ser abierta. Te damos gracias, Señor, porque hay ejemplos en las Escrituras de hombres de fe, Señor, que han pasado por momentos muy difíciles, pero nunca tú lo has abandonado. Queremos rogarte por nuestras vidas, que tú nos sigas bendiciendo y que sepamos, Señor, que solamente en ti hay salvación y redención. En el nombre de Jesús. Amén.